Bienvenidos todos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Continuamos con las clases del Catecismo y en esta lección vamos a hablar del 10º artículo del credo que se dice creo en el perdón de los pecados. El 11º artículo que dice creo en la resurrección de los muertos y el 12º artículo que dice creo en la vida eterna. Es necesario para salvarse creer que en la Iglesia se halla el perdón de los pecados, por tratarse de uno de los misterios que el credo nos manda a creer, y por haberlo declarado expresamente nuestro Señor al decir a sus apóstoles, y cito, era necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que en nombre suyo se predicase la penitencia y el perdón de los pecados a todas las naciones. Cierro cita, Lucas 24:47. En la Iglesia Católica no solo hay remisión de los pecados, sino que ella misma posee verdadera potestad de perdonarlos, que ejerce por los sacerdotes que usan de ese poder debidamente y según las reglas prescritas por Cristo nuestro Señor. En efecto, la Iglesia concede el perdón de los pecados, en primer lugar, por el santo bautismo, que borra la culpa original, todas las culpas actuales que pudiese haber en el alma y en toda la pena por ellas debida. Pero como el bautismo no quita el desorden de la naturaleza, esto es la concupiscencia, que sigue arrastrándonos al pecado, es necesario que la Iglesia contase con un medio para perdonar las culpas contraídas después del bautismo. Y así las Sagradas Escrituras afirman claramente que Cristo entregó a la Iglesia, en la persona de sus apóstoles, las llaves del reino de los cielos, por virtud de las cuales se perdonan los pecados. Esta potestad de perdonar los pecados no se limita a ciertas clases de pecados, pues no puede concebirse pecado tan enorme que no pueda ser perdonado por la Iglesia, ni a cierto tiempo, pues se extiende a toda la vida del pecador y puede concederlo la Iglesia a toda hora. Esta potestad de perdonar los pecados ha sido concedida solo a los obispos y sacerdotes, los cuales a su vez solo pueden ejercerla por medio de los sacramentos debidamente administrados, de modo que sacerdotes y sacramentos vienen a ser en orden a perdonar pecados, como unos instrumentos de Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, Cristo es quien obra por ellos el perdón de los pecados y la justificación como autor principal, y no se ha concedido a la Iglesia otro modo de perdonar los pecados. Esta es la grandeza del don de perdonar los pecados concedido a la Iglesia. ¿Puede la Iglesia perdonar toda clase de pecados? Sí, la Iglesia puede perdonar todos los pecados, por muchos y graves que sean, porque Jesucristo le ha dado plena potestad para atar y desatar. ¿Quiénes son los que en la Iglesia ejercen esta potestad de perdonar los pecados? Los que en la Iglesia ejercen la potestad de perdonar los pecados son, en primer lugar, el Papa, que es el único que posee la plenitud de esta potestad, los obispos y, con dependencia de los obispos, los sacerdotes. ¿Cómo perdona la Iglesia los pecados? La Iglesia perdona los pecados por los méritos de Jesucristo,
confiriendo los sacramentos instituidos por Él con este fin, principalmente el bautismo y la penitencia. ¿Qué nos enseña el 11º artículo, la resurrección de los muertos? El 11º artículo del credo nos enseña que todos los hombres resucitarán, volviendo a tomar cada alma el cuerpo que tuvo en esta vida. Los apóstoles llamaron resurrección de la carne a la resurrección de los hombres por dos razones. Primero, la primera, para enseñar que siendo el alma inmortal, solo el cuerpo resucitará. Por lo tanto, carne significa aquí cuerpo. Y así, cuando en las Escrituras la palabra carne designa a todo el hombre, debe entenderse que de las dos partes que consta el hombre, el alma y el cuerpo, solo el cuerpo se corrompe y es capaz de resucitar. La segunda es que para refutar la herejía de Himeneo y Fileto, que afirmaban ya en tiempos de San Pablo que la resurrección debía entenderse no solo de forma corporal, sino espiritual, en virtud de la cual el alma resucita de la muerte del pecado a la vida de la gracia. ¿Cómo sucederá la resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos sucederá por la virtud de Dios omnipotente, a quien nada es imposible. ¿Por qué ha dispuesto Dios la resurrección de los muertos? Dios ha dispuesto la resurrección de los muertos para que, habiendo el alma obrado el bien o el mal, junto con el cuerpo, sea también junto con el cuerpo premiada o castigada. Es necesario que las almas se unan nuevamente a sus cuerpos, para que juntamente con el alma sean también premiados o castigados como instrumentos de buenas o malas obras. Finalmente, mientras el alma permanezca separada del cuerpo, no pueden los hombres alcanzar felicidad perfecta y colmada, pues del mismo modo que toda parte separada de su todo es imperfecta, así también sucede con el alma, que no está unida a su cuerpo, y así la resurrección de los cuerpos es necesaria para la perfecta felicidad del alma. Quienes han de resucitar, todos los hombres han de resucitar, todos, los buenos y los malos, aunque no será igual el estado de ambos. Los que hicieron buenas obras resucitarán para la vida, y los que las hicieron malas resucitarán para ser condenados. Tanto los que habrán muerto al hacerse el juicio, como los que entonces morirán, pues la Iglesia aprueba la doctrina que afirma que todos, sin excepción, han de morir. ¿Resucitarán todos los hombres de la misma manera? No, sino que habrá grandísima diferencia entre los cuerpos de los escogidos y los cuerpos de los condenados, porque solo los cuerpos de los escogidos tendrán, a semejanza de Jesucristo resucitado, los dotes de los cuerpos gloriosos. ¿Cuáles son las dotes que adornarán los cuerpos de los escogidos? Las dotes que adornarán los cuerpos gloriosos de los escogidos son la impasibilidad, por la que no podrán ya estar sujetos a males y dolores de ningún género, ni a la necesidad de comer, descansar o de otra cosa. 2. La claridad, con la que brillarán como el sol y como otras tantas estrellas. 3. La agilidad, con que podrán trasladarse en un momento y sin fatiga de un lugar a otro y de la tierra al cielo. Y 4. La sutileza, con que sin obstáculo alguno podrán penetrar cualquier cuerpo, como lo hizo Jesucristo resucitado. ¿Cómo serán los cuerpos de los condenados?
Los cuerpos de los condenados estarán privados de las dotes de los cuerpos gloriosos y llevarán la horrible marca de su eterna condenación. ¿Qué nos enseña el último artículo y la vida eterna? El último artículo del credo nos enseña que después de la vida presente hay otra, o eternamente bienaventurada para los escogidos en el cielo, o eternamente infeliz para los condenados al infierno. ¿Podemos comprender la bienaventuranza del cielo? No podemos comprender la bienaventuranza de la gloria, porque sobrepuja nuestro limitado entendimiento y porque los bienes del cielo no pueden compararse con los bienes de este mundo. ¿En qué consiste la bienaventuranza de los escogidos? La bienaventuranza de los escogidos consiste en ver, amar y poseer por siempre a Dios, fuente de todo bien. Por esta expresión entendemos no tanto la perpetuidad de la vida, que es también común a demonios y condenados, sino la perpetuidad de la felicidad que satisface enteramente el deseo de los bienaventurados, como muchas veces lo dejan entender las Sagradas Escrituras, y se le da ese nombre de vida eterna por 3 motivos. 1, para que nadie piense que consiste en bienes materiales y pasajeros de esta vida, porque estas cosas se envejecen y destruyen, y la bienaventuranza no debe estar limitada por período alguno de tiempo. La bienaventuranza jamás puede ya perderse, pues siendo la bienaventuranza el conjunto de todos los bienes, sin mezcla de mal alguno, ha de satisfacer todos los deseos del hombre, entre los cuales uno de los principales, sin el que no podría ser perfectamente feliz, es gozar perpetuamente de los bienes en cuya posesión está. El mayor de todos los bienes, pues es manifiesto que la vida suele contarse entre los mayores bienes que naturalmente se apetecen, y por eso con ese bien se define la bienaventuranza eterna. Sin embargo, tan grande es la felicidad de los bienaventurados que aunque las sagradas letras le dan otros muchos nombres, como el de reino de Dios, reino de Cristo, reino de los cielos, paraíso, ciudad santa, Nueva Jerusalén, casa del Padre, no hay nombre ninguno que pueda expresar perfectamente su esencia con palabras adecuadas. ¿En qué consiste la infelicidad de los condenados? La infelicidad de los condenados consiste en ser privados por siempre de la vista de Dios y castigados con eternos tormentos en el infierno. ¿Son únicamente para las almas los bienes del cielo y los males del infierno? Los bienes del cielo y los males del infierno son ahora únicamente para las almas, porque solamente las almas están ahora en el cielo o en el infierno, pero después de la resurrección, los hombres serán o felices o atormentados para siempre en alma y cuerpo. ¿Serán iguales para los bienaventurados los bienes del cielo y para los condenados los males del infierno? Los bienes del cielo para los bienaventurados y los males del infierno para los condenados serán iguales en la sustancia y en la duración eterna, mas en la medida o en los grados serán mayores o menores según los méritos o deméritos de cada cual. Nuestro Señor dice que la casa de su Padre tiene muchas moradas, en las cuales se darán los premios mayores o menores, conforme cada uno lo hubiera merecido. Porque el que siembra con escasez, escasamente recogerá, mas el que sembrare en bendiciones,
será en bendiciones su cosecha. Los apóstoles quisieron terminar el credo con este artículo referente a la vida eterna por dos motivos. El primero, porque después de la resurrección ningún otro premio puede esperar los fieles sino la vida eterna. Y el segundo, para que tengamos siempre presente la felicidad perfecta del cielo, a fin de fijar en ella nuestra alma y todos nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir la palabra amén al final del credo? La palabra amén al final de las oraciones significa así sea, que vale tanto como decir creo que es la pura verdad cuanto en estos 12 artículos se contiene, y estoy más cierto de ello que si lo viese con mis propios ojos. Bueno, con esto hemos concluido todos los artículos del credo. Los invitamos a que continúen escuchando las clases del catecismo que iremos subiendo poco a poco, y queremos recordarles a aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar, de ver las clases anteriores, que las pueden conseguir en el playlist del canal en la sección que se llama Catecismo. Muchísimas gracias por haber escuchado. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.